Imagina un país donde el crimen no solo existe, sino que a veces recibe aplausos, donde un asesino convicto es ovacionado en el Congreso de la Nación, donde una mujer que luchaba con máscara de mariposa en los cuadriláteros terminó convirtiéndose en el monstruo más buscado de la historia criminal moderna, donde 43 jóvenes desaparecieron en una noche y 11 años después, en 2025, sus madres siguen gritando en las calles sin obtener respuesta. No estamos hablando de ficción, no estamos hablando de una película de terror, estamos hablando de México. Hay un dato que las autoridades tardaron décadas en reconocer plenamente. El sistema que debería proteger a los ciudadanos es, en muchos de estos casos, parte del problema, no la excepción. El patrón. ¿Cómo es posible que un hombre que estranguló y enterró a 4 mujeres en el jardín de su casa fuera luego invitado a la Cámara de Diputados como ejemplo de rehabilitación social? ¿Cómo es posible que durante años la policía buscara a un hombre disfrazado, mientras una mujer construía una de las carreras criminales más perturbadoras de la historia de América Latina? ¿Cómo es posible que 43 estudiantes sean entregados en manos del crimen organizado por policías municipales y el paradero de sus cuerpos, más de una década después, siga siendo un enigma oficial? La lógica es aterradora. Y tú, como jurado de la historia, necesitas escucharla completa. Este video no es un recuento de tragedias, es un espejo. Cada uno de los casos que vas a conocer en los próximos minutos no es solo la historia de un criminal o de una víctima. Es la historia de un sistema que falló, que fue cómplice, que miró hacia otro lado o, peor aún, que aplaudió de pie cuando debía estar rindiéndole cuentas a la sociedad. México tiene una historia criminal que va mucho más allá de los titulares de nota roja. Tiene casos que desafían la moral, que hacen colapsar los perfiles criminológicos y que levantan preguntas que ningún funcionario ha respondido con honestidad. Desde los barrios de Tacuba en los años 40 hasta las carreteras polvorientas de Guerrero en 2014, los crímenes más perturbadores de este país tienen algo en común. Detrás de cada uno de ellos, los datos sugieren una cadena de complicidades que va mucho más allá del propio perpetrador. ¿Fue incompetencia o complicidad? ¿Fue el sistema protegiéndose a sí mismo? ¿O simplemente un Estado que no tenía las herramientas para enfrentar el horror que había permitido crecer? Esas preguntas no tienen respuesta fácil, pero la información es poder, y tú mereces tenerla completa. Bienvenidos a esta entrega especial de historias que sacudieron a México. En los próximos minutos, esto es lo que vas a descubrir. Conocerás la historia de Gregorio Goyo Cárdenas, el hombre que asesinó a 4 mujeres en menos de 23 días. Pasó 34 años en la cárcel y terminó siendo aplaudido de pie en el Congreso mexicano como un gran ejemplo para la sociedad. Revelaremos por qué el sistema no solo lo perdonó, sino que lo celebró. Desentrañaremos el caso de Juana Barraza, conocida como la Mataviejitas, la exluchadora de Catch, que durante años aterrorizó a la Ciudad de México, atacando a ancianas en sus propios hogares, mientras la policía buscaba frenéticamente a un hombre. Te contaremos cuánto tiempo tardó el sistema en reconocer que el perfil criminal que habían construido era completamente falso. Desclasificaremos los detalles más perturbadores de la noche de Iguala, la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014, el caso que el grupo interdisciplinario de expertos independientes denominó un crimen de Estado y que más de 11 años después sigue sin resolverse. Escucharás la historia de Francisco Guerrero, el chalequero, el primer asesino serial documentado de México, cuya condena a muerte fue revocada personalmente por el presidente Porfirio Díaz, quien ordenó solo 20 años de prisión por el asesinato de 20 mujeres. Cuando salió, volvió a matar. Revelaremos el patrón que conecta décadas de impunidad, desde el porfiriato hasta el siglo XXI, que los datos sugieren como una constante estructural en el tratamiento del crimen en México. Conocerás la anatomía del engaño institucional, cómo las autoridades, en varios de estos casos, fabricaron culpables, presentaron verdades históricas que los propios expertos internacionales desmintieron y detuvieron personas inocentes para cerrar expedientes. Y quédate hasta el final porque este punto explica por qué México sigue siendo uno de los países con mayor impunidad del mundo.
Revelaremos qué tienen en común todos estos casos que van desde 1888 hasta hoy y por qué el patrón no ha cambiado. Antes de continuar, necesitamos decirte algo importante. Este canal existe porque la verdad incomoda y creemos que necesita ser escuchada. Los crímenes que vamos a recorrer juntos no son simplemente historia vieja, son el espejo de un sistema que continúa operando hoy, en 2026, mientras esto se graba. Si este tipo de contenido te parece necesario, si crees que la memoria colectiva es una forma de justicia, suscríbete ahora mismo a este canal y activa la campana de notificaciones. Cada investigación que publicamos llega primero a quienes tienen la campana activada. Y ahora te preguntamos algo distinto a lo habitual. Escribe en los comentarios ahora mismo desde qué ciudad o país nos estás viendo. No importa si estás en Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, o si estás viendo esto desde Argentina, España o Estados Unidos. Queremos saber desde dónde llega esta comunidad. Queremos leerte. Ese mapa que tú construyes en los comentarios es parte de la historia que contamos, el suelo donde crecen los monstruos. Para entender estos casos, hay que entender el suelo donde crecieron. México es un país de contrastes violentos, un país donde la riqueza cultural, la historia milenaria y la calidez de su gente coexisten con niveles de impunidad que, según cifras del México Evalúa Centro de Análisis de Políticas Públicas, han alcanzado históricamente más del 90%. Eso significa que 9 de cada 10 delitos en este país no tienen consecuencias judiciales. 9 de cada 10. Ese dato no es una cifra abstracta. Es el contexto que explica por qué ciertos crímenes fueron posibles durante tanto tiempo. ¿Por qué una asesina serial pudo operar durante años mientras la policía buscaba a alguien que no existía? ¿Por qué 43 estudiantes pudieron desaparecer en una noche con la participación activa de policías municipales, elementos del crimen organizado y, según los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, bajo la vigilancia activa del propio ejército mexicano, sin que todavía hoy exista una condena definitiva por los hechos? Pero el problema no empezó en el siglo XXI, ni siquiera en el siglo XX. Hagamos el ejercicio de retroceder al último tercio del siglo XIX, al México del Porfiriato. Una ciudad de México que se modernizaba a marchas forzadas, que construía avenidas anchas y teatros elegantes para la mirada de Europa, pero cuyas zonas periféricas eran territorios de oscuridad, miseria y violencia sin nombre. Ahí, entre el río Consulado y las calles del centro histórico, un hombre comenzó a matar. Su nombre era Francisco Guerrero, y su historia es la primera advertencia de lo que vendría después: el chalequero, el primer monstruo documentado. Antes de hablar del primer asesino serial documentado de México, necesitas saber algo que define todo lo que viene después. El primer patrón de impunidad con nombre propio en este país no fue el de algún narco del siglo XXI. Fue el de un hombre del siglo XIX al que le perdonaron la vida por órdenes presidenciales, después de matar a 20 mujeres. Su nombre era Francisco Guerrero, pero en los barrios de Ciudad de México lo conocían como el chalequero. Según las crónicas de la época compiladas en el Libro Rojo del Fondo de Cultura Económica, era un hombre de aspecto extrañamente pulido para su condición. Pese a ser casi analfabeto, Paritu sabía cómo presentarse ante sus víctimas con modales estudiados, lenguaje cortés, una sonrisa calculada. Usaba pantalones entallados, fajas de cuero y, sobre todo, un chaleco, que le dio el apodo con el que la prensa de Nota Roja lo inmortalizaría. De día, era un fantasma social, un hombre sin relevancia en el engranaje de la Ciudad de México porfiriana. De noche, era otra cosa. Entre 1880 y 1888, según los registros judiciales de la época, Francisco Guerrero asesinó a 20 mujeres, todas prostitutas que ejercían en las zonas oscuras del centro de la capital. Las golpeaba, las estrangulaba, las decapitaba. Los periódicos de la época lo compararon con Jack el Destripador, porque ambos fueron contemporáneos y ambos operaban en las sombras de ciudades que se pretendían modernas. La crueldad del modus operandi, documentada en los expedientes de la Jefatura de Policía del Porfiriato, no era solo violencia, era metodología. El chalequero elegía a sus víctimas con cuidado, ganaba su confianza antes de atacarlas.
y desaparecía en la oscuridad de una ciudad que todavía no tenía nombre para lo que él era. El 13 de febrero de 1888, según los registros históricos, la policía finalmente detuvo a Francisco Guerrero después de que vecinos de una de sus víctimas lo denunciaron. Los cargos que pudieron comprobarse en aquel sistema judicial precario bastaron para una sentencia de muerte. 20 mujeres asesinadas. La condena era clara. Y entonces ocurrió algo que hiela la sangre cuando se lee en los expedientes históricos. El entonces presidente de México, Porfirio Díaz, revocó personalmente la sentencia de muerte y ordenó sustituirla por 20 años de prisión en San Juan de Ulúa, la fortaleza prisión de Veracruz. 20 años por 20 mujeres. 1 año por cada vida arrebatada. Lo que ocurrió después es aún más perturbador. Según las crónicas históricas disponibles, Francisco Guerrero fue liberado de la prisión de San Juan de Ulúa en 1904 por error administrativo. Por un error. Al salir, tuvo otra víctima. Una mujer de edad avanzada a quien violó, golpeó y degolló cerca del río Consulado. Un reportero que investigaba el caso comparó el crimen con los ocurridos décadas antes, y la conexión fue tan obvia que la policía lo detuvo nuevamente. Esta vez fue enviado a Lecumberri, la infame cárcel negra de Ciudad de México, donde fue sentenciado a muerte en 1910, a los 70 años. El criminólogo Carlos Roumañac, uno de los primeros en su campo en México, concluyó que Francisco Guerrero era lo que él llamó un degenerado inmoral violento. Pero la pregunta que duele no es sobre el perfil del asesino. La pregunta que duele es esta: ¿cuántas de las víctimas que murieron después de 1888 seguirían vivas si el Estado mexicano no hubiera perdonado a un hombre que ya había matado a 20 personas? ¿Cuántas vidas valía una orden presidencial de clemencia? El hombre que alguna vez caminaba con chaleco y modales estudiados por las calles del centro de México, acabó sus días como un anciano de 70 años en Lecumberri, esperando una ejecución que llegó tarde, décadas tarde. Quédate porque todavía no has escuchado lo más perturbador. El caso de un estudiante de química becado por Pemex que en 23 días asesinó a 4 mujeres. Fue aplaudido en el Congreso como héroe de la rehabilitación y el sistema que lo celebró nunca pidió perdón. Y tampoco hemos llegado a la historia de la luchadora de catch enmascarada que se convirtió en el asesino serial más buscado de México moderno, mientras la policía perseguía a un fantasma que no existía. Ni a los 43 normalistas cuyo caso en 2025 sigue sin resolverse. Quédate. Goyo Cárdenas, el monstruo que el sistema aplaudió. Si la historia de El Chalequero te parece un relato de impunidad del siglo XIX, espera a escuchar lo que ocurrió en el siglo XX con un hombre que cometió sus crímenes en menos de un mes y que 34 años después fue recibido en la Cámara de Diputados como si fuera un héroe nacional. Su nombre era Gregorio Cárdenas Hernández. Nació en Ciudad de México en 1915, pero en los barrios de Tacuba, al norponiente del centro histórico, donde vivía cuando todo ocurrió, lo conocían como Goyo, y la prensa, que no tardaría en encontrarle un apodo más ominoso, lo llamó el estrangulador de Tacuba. Míralo bien, porque la imagen que construye este hombre antes de sus crímenes es la de alguien que ningún vecino hubiera señalado como peligroso. Goyo era delgado, usaba gruesos lentes, era tímido en clase. A los 27 años estudiaba ciencias químicas en la Universidad Nacional Autónoma de México y había obtenido, gracias a su rendimiento académico sobresaliente, una beca de Petróleos Mexicanos para continuar sus estudios. El criminólogo Alfonso Quiroz Cuarón, considerado el padre de la criminología mexicana, documentó en su obra sobre el caso que Goyo tenía un coeficiente intelectual por encima de la media. Era un alumno destacado, tocaba el piano, pintaba y cooperaba en los quehaceres del hogar. De día, era el becario modelo. De noche, en la casa de la calle Mar del Norte número 20, en el barrio de Tacuba, algo muy distinto comenzó a emerger. Desde niño, según las investigaciones del doctor Quiroz Cuarón, Goyo había sufrido una encefalitis que causó daño neurológico irreversible. Mostraba crueldad hacia los animales, torturas sistemáticas a pollos y conejos desde los 15 años. Tenía una relación descrita como enfermiza con su madre dominante, Vicenta Hernández.
y padecía una serie de trastornos que los médicos de la época documentaron con detalle en los expedientes judiciales del caso. Pero nada de eso era visible en la superficie. Goyo era, en apariencia, un joven normal. La noche del 15 de agosto de 1942, según los registros judiciales del caso conservados en los archivos históricos de la Ciudad de México, Goyo Cárdenas recogió en su automóvil Ford modelo 1939, placas B-901, a una prostituta de 16 años llamada María de los Ángeles González, apodada Berta. La llevó a su domicilio. Alrededor de las 11 de la noche, después de haber abusado de ella, esperó a que la joven fuera a lavarse al baño y la estranguló con un cordón. Enterró su cuerpo en el jardín. 8 días después, la madrugada del 23 de agosto, mató a otra joven en circunstancias similares. El 29 de agosto, a una tercera. Los intervalos entre crímenes se acortaban. La fosa en el jardín se llenaba. El 3 de septiembre de 1942, el padre de una estudiante de ciencias químicas llamada Graciela Arias Ábalos se presentó ante la policía a denunciar la desaparición de su hija. Los compañeros de clase coincidieron en que la noche del 2 de septiembre, después de clases y en medio de un aguacero, la muchacha había subido al automóvil Ford de Cárdenas. Un día después, según los registros policiales del caso, se encontraron 4 cadáveres enterrados en el jardín de la casa de Goyo. Graciela era su cuarta víctima y era también su novia declarada. Cuando supo que la investigación se acercaba, Goyo tomó una decisión calculada. El 7 de septiembre de 1942, se internó voluntariamente en el sanatorio del Dr. Oneto Berenque, en Tacubaya, simulando un estado de locura repentina. Le dijo a los médicos que era un inventor y el hombre, el Pale, un hombre invisible. Los policías llegaron al hospital al día siguiente. En 15 minutos de interrogatorio, Goyo confesó. Fue enviado a la prisión de Lecumberri, la legendaria cárcel negra de la Ciudad de México. Y aquí es donde la historia deja de ser solo criminal para convertirse en un espejo político y moral de lo que México era capaz de hacer con sus monstruos. En Lecumberri, Goyo Cárdenas no fue encerrado en condiciones ordinarias. Asistía a clases de psiquiatría, recibía visitas familiares frecuentes, tenía relaciones sentimentales con enfermeras del penal, plantó un árbol en su celda y, según las crónicas de la época, tenía permisos especiales para salir del reclusorio cuando quería. Estudió Derecho dentro de la cárcel, pero defendió a otros presos y se convirtió en una especie de celebridad mediática. Las mujeres le escribían cartas, algunas incluso lo visitaban regularmente. Contrajo matrimonio dentro de la prisión y tuvo 4 hijos. El 8 de septiembre de 1976, 34 años después de sus crímenes, el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez le concedió un indulto presidencial. Un juez federal determinó que Cárdenas no había sido legalmente responsable de sus delitos, argumentando enfermedad mental retroactiva. Gregorio Cárdenas salió de la cárcel ese día con un título de abogado bajo el brazo. Y entonces ocurrió algo que, al conocerlo hoy en 2026, resulta difícil de procesar. Mientras Mario Moya Palencia era secretario de Gobernación, el Congreso de la Unión invitó a Goyo Cárdenas a asistir a la Cámara de Diputados. Los legisladores lo recibieron en tribuna. Lo aplaudieron de pie. En sus discursos, los diputados lo calificaron públicamente como un gran ejemplo para los mexicanos y un claro caso de rehabilitación. Después, Goyo inauguró una exposición de sus cuadros en una galería capitalina y vendió todas sus obras a precios altos. El hombre que alguna vez enterró 4 cuerpos en su jardín de Tacuba terminó siendo ovacionado en el Congreso de México. El escritor Rodolfo Usigli, ya en 1944, apenas 2 años después de los crímenes, había intuido algo profundo sobre este caso cuando escribió Ensayo de un crimen, que la sociedad mexicana tiene una fascinación perturbadora con la figura del criminal inteligente, del monstruo cultivado. Una fascinación que la lógica indica no es casual, sino estructural. Cuando un Congreso ovaciona a un hombre condenado por 4 homicidios como si fuera un héroe nacional, ¿qué le está diciendo a las familias de las víctimas? ¿Qué le está diciendo a la sociedad sobre el valor de una vida humana?
¿Y qué le está diciendo a los siguientes criminales sobre las consecuencias que enfrentarán? Necesitamos hacer una pausa aquí, porque la historia de Goyo Cárdenas toca algo que muchos mexicanos llevan grabado en la memoria familiar. Este canal cree que el conocimiento colectivo es más poderoso que cualquier archivo oficial. Así que esta es nuestra pregunta para ti en los comentarios. ¿Tú o alguien de tu familia vivió cerca de la colonia Tacuba, de Lecumberri o de cualquier otro lugar mencionado en los casos de este video? ¿Conoces anécdotas, detalles, testimonios de quienes vivieron esta época? ¿Tienes datos de primera mano que puedas aportar? Queremos que sean partícipes de esta historia. No somos solo los narradores, somos la comunidad que construye el relato completo. Cuenta tu historia en los comentarios. Cada dato que aportas suma al expediente colectivo. Y dinos también, ¿qué caso, qué crimen de la historia mexicana te gustaría que investigáramos en nuestra próxima entrega? Tu voto cuenta. Juana Barraza, la dama del silencio. Pero si crees que lo de Goyo Cárdenas fue el punto más alto de la paradoja criminal mexicana, espera a conocer el caso de una mujer que durante años fue el ser más buscado de la Ciudad de México, mientras la policía tenía un perfil detallado del asesino que buscaban. Un perfil masculino, completamente equivocado. Su nombre era Juana Barraza Samperio. Nació el 27 de diciembre de 1957 en el municipio de Epazoyucán, en el estado de Hidalgo. Pero en los cuadriláteros de lucha libre donde ejerció durante años su primera profesión, la conocían con otro nombre, la Dama del Silencio. Imagina la imagen, una mujer corpulenta, con un antifaz de mariposa y un traje completo de color rosa, cinturón y botas blancas, con grandes brazaletes metálicos que le cubrían los antebrazos. Esa era Juana Barraza en sus años de luchadora. Una imagen festiva, colorida, de espectáculo popular. Nadie que la hubiera visto en el cuadrilátero habría imaginado lo que los datos sugieren sobre su doble vida. Su infancia fue devastadora. Según las investigaciones documentadas por la neuropsicóloga Feggy Ostrowski, quien la entrevistó en detalle para su estudio sobre el caso, la madre de Juana, alcohólica crónica, la cedió siendo niña a un hombre adulto a cambio de un paquete de cervezas. Un hombre que abusó de ella. Ese hombre engendró con Juana varios hijos. Juana también perdió a su hijo mayor, José Enrique, asesinado a los 24 años. Era devota de la Santa Muerte. Tenía conocimientos de enfermería y guardaba una rabia profunda, según los análisis psicológicos del caso, hacia las figuras maternas que veía en sus víctimas. De día se presentaba en hogares de ancianas como trabajadora social o enfermera. Cargaba un estetoscopio, formularios de solicitud de pensión para adultos mayores y una tarjeta de identificación falsificada. De noche, en 27 colonias de 9 delegaciones del entonces Distrito Federal, ancianas que vivían solas aparecían muertas con señales de asfixia. Las investigaciones de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, encabezada por Bernardo Bátiz, atribuyeron el primer asesinato de Juana Barraza al año 1998, cuando habría matado a la anciana María Amparo González, estrangulándola con un cable. Ese mismo año, según los expedientes judiciales del caso, asesinó a Concepción Carranza, también por asfixia. Lo que siguió fue una escalada sistemática que los datos, organizados retrospectivamente, describen así: 2 víctimas en 1999, 2 en 2001, 4 en 2002, 12 en 2003, 17 en 2004, 11 en 2005 y una en enero de 2006, antes de que la detuvieran. Pero lo que hace este caso explosivo desde el punto de vista del sistema no son solo los crímenes, es la investigación que los rodeó. En los archivos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal del año 2005, existía un perfil criminal elaborado con precisión científica. Según ese perfil, construido por los especialistas forenses de la institución, el asesino que buscaban era masculino, de entre 35 y 40 años, probablemente homosexual, con antecedentes de abuso en la infancia. Era un perfil exhaustivo, y era completamente equivocado. La policía estaba tan convencida de que buscaban a un hombre que en julio de 2004 presentó a un primer detenido llamado Alejandro Obando como sospechoso. En septiembre de ese mismo año, presentó a un segundo,
Jorge Mario Tablas, a quien buscaban desde 1998. Ambos fueron condenados. Y mientras tanto, los crímenes continuaron. El 10 de febrero de 2005, apareció el cuerpo de otra víctima. Juana Barraza había matado a 13 personas más entre febrero y septiembre de ese año. El 16 de enero de 2006, la Procuraduría del entonces Distrito Federal dio a conocer públicamente que la llamada Mataviejitas había cometido crímenes en 27 colonias de 9 delegaciones. Todavía buscaban al fantasma equivocado. El 25 de enero de 2006, todo cambió. Juana Barraza salió del edificio donde había asesinado a su última víctima, Ana María de los Reyes Alfaro, de 82 años, en la colonia Jardín Balbuena de la delegación Venustiano Carranza. Un joven llamado Joel, inquilino del edificio, entró al departamento, encontró a la anciana muerta en el suelo con un hilo de sangre en el oído, salió corriendo y comenzó a gritar. 2 policías respondieron al llamado. Juana Barraza caminaba tranquilamente hacia la estación Moctezuma del metro cuando la alcanzaron. En ese preciso momento, el 25 de enero de 2006, cayó la figura más buscada de la historia criminal moderna de la Ciudad de México. El 31 de marzo de 2008, Juana Barraza Samperio fue condenada a 759 años de prisión por los hechos documentados, una cifra simbólica que convierte cada vida arrebatada en décadas de encierro. Hoy, en 2026, sigue en el penal femenil de Santa Marta, Acatitla, según los registros públicos del sistema penitenciario de la Ciudad de México. En entrevistas concedidas a medios de comunicación, ha declarado que fue condenada injustamente por la mayoría de los crímenes. Las huellas dactilares que la vinculan a al menos una decena de los casos siguen siendo la evidencia más sólida del expediente. Y Jorge Mario Tablas, uno de los hombres que condenaron equivocadamente mientras Juana Barraza continuaba matando, murió en la cárcel. La neuropsicóloga Feggy Ostrowski ha escrito ampliamente sobre este caso y sobre lo que revela de la criminología mexicana. Y la pregunta que su investigación planta no es ¿cómo pudo hacerlo? La pregunta que duele es esta: ¿cuántas ancianas que vivían solas en departamentos de la Ciudad de México murieron mientras la policía buscaba a un hombre que no existía? ¿Cuántas vidas costó el sesgo de género en la investigación criminal? ¿Y cuántos años estuvieron presos hombres inocentes para que el sistema no tuviera que admitir que no tenía idea de quién era el asesino? Si esto es verdad, ¿qué dice sobre el sistema que lo permitió durante 8 años? La mujer que alguna vez luchaba con máscara de mariposa bajo los reflectores del Cuadrilátero, que recibía los aplausos del público popular de Ciudad de México, vestida de rosa y blanco, hoy cumple una condena de 759 años en el penal de Santa Marta, Acatitla. Y los investigadores que construyeron el perfil equivocado, que condenaron a 2 hombres inocentes, que le dieron a Juana Barraza 8 años para matar sin consecuencias, siguen sin haber rendido cuentas ante ningún tribunal. La noche de Iguala, 43 que no deben ser olvidados. Pero si los casos anteriores revelan las grietas del sistema frente al crimen individual, el siguiente caso es una bomba atómica política. Porque en este caso, el testimonio de los expertos internacionales implica que el Estado mexicano no fue simplemente negligente. Los datos sugieren que fue actor. La Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, ubicada en el municipio de Tixtla, estado de Guerrero, a 257 kilómetros al sureste de Iguala, es una de las escuelas normales rurales más antiguas e históricamente combativas de México. Sus estudiantes, hijos de campesinos pobres de las comunidades indígenas y rurales de Guerrero, venían a aprender para ser maestros de primaria. Muchos de ellos nunca habían salido de sus comunidades antes de llegar a esa escuela. Muchos hablaban lenguas indígenas como el mixteco o el náhuatl. El 26 de septiembre de 2014, un grupo de estos jóvenes, de entre 17 y 25 años, se trasladó a la ciudad de Iguala con una práctica habitual en las normales rurales mexicanas: retener temporalmente autobuses del servicio público para usarlos como transporte hacia la Ciudad de México, donde asistirían a la conmemoración del 2 de octubre, la fecha que recuerda la masacre estudiantil de Tlatelolco en 1968. Era una práctica que empresas y autoridades habían tolerado durante años. Esa noche,
La tolerancia se terminó. Según los registros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH, entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, los policías municipales de Iguala abrieron fuego contra los estudiantes para impedir que salieran de la ciudad con los autobuses. El saldo fue devastador. 6 personas muertas, entre ellas 3 normalistas. Uno de los cuerpos encontrados al día siguiente en un paraje inhabitado era el de Julio César Mondragón. Su rostro había sido desollado. Al menos 40 personas lesionadas. Y 43 estudiantes detenidos por la Policía Municipal de Iguala, auxiliada según las investigaciones por otras corporaciones policiales y por civiles pertenecientes al cártel Guerreros Unidos. El nombre del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, apareció desde los primeros días como presunto autor intelectual. Se le señaló de haber dirigido personalmente desde un radio las operaciones de la Policía Municipal. Abarca fue detenido el 4 de noviembre de 2014 en Cuernavaca. El 7 de noviembre de 2014, el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, presentó lo que el gobierno llamó la verdad histórica. Los 43 normalistas habrían sido entregados por la policía de Iguala al cártel Guerreros Unidos, que los habría incinerado en el basurero municipal de Cocula y arrojado los restos al río San Juan. Los padres de los estudiantes la rechazaron desde el primer momento. Los expertos internacionales en sus informes técnicos la desmintieron. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH concluyó en sus investigaciones que la versión oficial fue construida sobre la base de declaraciones obtenidas bajo tortura y de evidencias manipuladas. El exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón de Lucio, apareció en videos que serían posteriormente difundidos, torturando a detenidos del caso para obtener confesiones. La carpeta de investigación del caso Ayotzinapa en la Fiscalía General de la República lleva el número FED-SDHP-DSC-01-GRO-00002-2/2020. Desde 2014 hasta la fecha de este guión, en 2026, solo los restos de 3 de los 43 estudiantes han sido identificados. Alexander Mora Venancio, en 2014. Josibani Guerrero de la Cruz, en 2019. Y Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, en 2020. El paradero de los otros 40 jóvenes sigue siendo un enigma oficial. En octubre de 2025, la Fiscalía General de la República realizó el aseguramiento de las instalaciones del Servicio Médico Forense y de funerarias en Iguala, investigando el posible uso de hornos crematorios para incinerar los cuerpos de los normalistas. Una hipótesis planteada por el GIEI desde 2015. 11 años después de la noche de Iguala, la investigación sigue buscando los cuerpos. Cada 26 de septiembre, los padres y las madres de los 43 marchan desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la Ciudad de México con la consigna que no cambia. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH identificó que en los hechos del 26 de septiembre de 2014 participaron, además de la Policía Municipal de Iguala, la Policía Estatal de Guerrero, elementos del Ejército Mexicano y de la Marina Armada de México, adscritos al 27 Batallón de Infantería de Iguala, bajo la vigilancia activa del CISEN, el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional. La lógica indica que algo de esa magnitud no puede ocurrir sin que alguien sepa, sin que alguien haya tomado decisiones. La pregunta que duele más que cualquier otra en este caso no es ¿quién apretó el gatillo? Es esta. ¿Cuántos documentos clasificados existen que responden a esa pregunta y que siguen sin ser públicos? ¿A quién protege el silencio 11 años después? El hombre que firmó la verdad histórica, el entonces procurador Jesús Murillo Caram, fue detenido en 2022 bajo cargos que incluyen desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia, según los reportes judiciales públicos del caso. Tomás Cerón de Lucio huyó del país y se encuentra en Israel, según las noticias publicadas en medios nacionales e internacionales, resistiendo un proceso de extradición.
El alcalde José Luis Abarca fue detenido. Y aún así, 43 familias en Guerrero siguen esperando que les devuelvan a sus hijos. El patrón que nadie quiere nombrar. Hemos visto 4 casos que abarcan desde 1880 hasta 2014. Y si en este punto del video todavía crees que lo que has escuchado son tragedias aisladas, el siguiente capítulo te va a resultar incómodo. Porque los datos sugieren que no son accidentes, que hay un patrón. No hay un villano único en esta historia. No hay una sola cara del sistema que podamos señalar con el dedo y decir, ahí está el problema. Lo que los datos muestran, cuando se observan estos casos juntos, es algo mucho más difícil de enfrentar. Una lógica institucional recurrente que produce los mismos resultados en épocas distintas, con actores distintos, bajo gobiernos distintos. Porfirio Díaz perdonó a un asesino serial en el siglo XIX. El PRI aplaudió a otro en el Congreso en la segunda mitad del siglo XX. Un gobierno posterior construyó una verdad histórica que los expertos internacionales desmintieron en el siglo XXI. El partido cambia, la estructura permanece. ¿Qué tienen en común el Chalequero, Goyo, Cárdenas, Juana Barraza y la Noche de Iguala? En todos los casos, el Estado mexicano respondió al horror con una combinación de las mismas herramientas: la minimización inicial, la búsqueda de un culpable conveniente, la construcción de una narrativa oficial que protegiera al sistema y la impunidad estructural para quienes tuvieron responsabilidad institucional. Francisco Guerrero: 20 mujeres muertas, sentencia revocada por presidencia, liberado por error, volvió a matar. Gregorio Cárdenas: 4 mujeres muertas, 34 años en una prisión de privilegios relativos, indulto presidencial, ovación en el Congreso. Juana Barraza: docenas de mujeres asesinadas durante 8 años, 2 inocentes condenados mientras los crímenes seguían. Sistema que nunca admitió públicamente el costo de su sesgo investigativo. Ayotzinapa: 43 estudiantes desaparecidos. Verdad histórica, fabricada con tortura según los expertos. Funcionarios que huyeron del país. Casos identificados apenas 3 en 11 años. El México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas, ha documentado históricamente que el índice de impunidad en México es uno de los más altos del mundo. Las cifras de las instituciones académicas como el CIDAC, el Índice Global de Impunidad de la UDLAP y otros organismos independientes han ubicado consistentemente a México entre los países con mayor impunidad, donde más del 90% de los delitos denunciados no resultan en condena. Ese porcentaje no es un problema de recursos, no es solo un problema de capacidad técnica. Los expedientes de los casos que hemos revisado en este video sugieren que es también un problema de voluntad política. El caso Ayotzinapa es quizás el más documentado a nivel internacional. El GIEI, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentó informes técnicos exhaustivos que contradicen las versiones oficiales. Esos informes están disponibles públicamente en el sitio de la CIDH. Los datos en ellos son verificables, citables, concretos. Y sin embargo, en 2026, 40 de los 43 siguen sin aparecer. Hay una pregunta que ningún funcionario de ningún gobierno ha respondido con honestidad y que tú, como jurado de la historia, mereces plantearte. Cuando el sistema que debería protegerte es parte del mecanismo que te destruye, ¿qué nombre le damos a eso? ¿Incompetencia? ¿Complicidad? ¿Las dos cosas al mismo tiempo? Los rostros que el sistema fabricó como culpables. Uno de los aspectos más devastadores de todos estos casos es un fenómeno que cruza décadas y que los datos sugieren con una claridad aterradora. La tendencia del sistema a fabricar culpables cuando no puede encontrar a los verdaderos responsables. Escucha lo que revelan los expedientes públicos. No hay que ir muy lejos para encontrar este patrón. En el caso de Juana Barraza, ya lo vimos. Jorge Mario Tablas Silva fue detenido en septiembre de 2004, acusado de ser la mataviejitas. Las pruebas en su contra, según las crónicas del caso, eran un estetoscopio encontrado en su casa, una peluca rubia y una Biblia con un pasaje subrayado que la policía interpretó como que él creía que Dios lo autorizaba a matar. Con esas 3 evidencias, y el hecho de que era un hombre de constitución robusta,
fue condenado. Mientras Juana Barraza mataba a 13 personas más. Jorge Mario Tablas murió en la cárcel, condenado por crímenes que no cometió. En el caso Ayotzinapa, los hermanos Osvaldo y Miguel Ángel Ríos Sánchez fueron detenidos el 8 de octubre de 2014 y, según los reportes judiciales disponibles, confesaron su participación en los hechos después de ser torturados por policías que los amenazaron con ser arrojados desde un helicóptero en el que eran trasladados hacia las instalaciones de la PGR. Sus confesiones, obtenidas bajo tortura según documentó el Heidewisenbiga, formaron parte de la verdad histórica que el gobierno presentó como definitiva. Y en el caso de El Chalequero, la estructura misma del sistema judicial del Porfiriato nunca pudo comprobar la mayoría de los 20 crímenes, y la sentencia de muerte que finalmente se dictó fue revocada no porque hubiera dudas sobre la culpabilidad, sino por decisión política desde la Presidencia de la República. El caso de Tomás Cerón de Lucio es quizás el más explosivo en términos de lo que revela sobre el mecanismo de fabricación de culpables a nivel institucional. Cerón era el jefe de la Agencia de Investigación Criminal durante la investigación del caso Ayotzinapa. Según los informes del GIEI y los reportes judiciales del caso, Cerón apareció en videos manipulando evidencias y participando personalmente en sesiones de tortura a detenidos para obtener confesiones que respaldaran la verdad histórica. En 2020, cuando la nueva administración empezó a investigar estas conductas, Cerón abandonó México. Para la fecha de este guión, en 2026, permanece en Israel resistiendo un proceso de extradición solicitado por México, según la información disponible en medios de comunicación verificados. Cuando los mecanismos del Estado se usan no para encontrar la verdad, sino para construirla. Cuando se tortura a personas para que confirmen una versión conveniente, cuando se condena a inocentes para cerrar expedientes incómodos, ¿a quién le estamos entregando nuestra seguridad? ¿Cuántas personas están en prisión hoy en México por crímenes que no cometieron, mientras los verdaderos responsables de esos crímenes siguen libres? La memoria como resistencia. ¿Por qué estos casos importan? Hoy y aquí llegamos al punto que mencionamos desde el principio, el que explica por qué todo lo que has escuchado no es historia vieja, el que explica por qué México, en 2026, con instituciones formalmente distintas a las del Porfiriato o incluso a las del México de los años 40, sigue produciendo variaciones del mismo patrón. Hay algo que conecta a Francisco Guerrero con Juana Barraza y a Goyo Cárdenas con Ayotzinapa, que no tiene que ver con los crímenes individuales. Tiene que ver con lo que ocurre alrededor de esos crímenes, con la respuesta del sistema, con la narrativa que ese sistema construye, con a quién protege y a quién sacrifica. En todos estos casos hay víctimas invisibles que el propio sistema contribuyó a hacer invisibles. Las prostitutas del siglo XIX, que nadie reclamó con nombre en los periódicos porque su vida no valía una primera plana. Las ancianas que vivían solas en departamentos de la Ciudad de México, cuya muerte tardó meses en encajar en un patrón porque nadie las buscaba de inmediato. Los 43 jóvenes de Guerrero, hijos de campesinos pobres, que algunas voces del establishment llegaron a describir en términos que les quitaban humanidad antes de que se conociera la dimensión del crimen. La vulnerabilidad de las víctimas no es accidental en ninguno de estos casos. Es parte del patrón. En México, según los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, más de 100.000 personas se encuentran en situación de desaparición al día de hoy, en 2026. Esa cifra no se cuenta de corrido. Se acumula de año en año, de sexenio en sexenio, de promesa incumplida en promesa incumplida. Las madres de los 43 de Ayotzinapa marchan cada 26 de septiembre. Pero no son las únicas que marchan en México. Hay colectivos de madres buscadoras en Sinaloa, en Sonora, en Veracruz, en Tamaulipas, que todos los días salen con palas a abrir la tierra en parajes deshabitados buscando a sus hijos. Mujeres que el Estado no está buscando. Mujeres que el Estado, en muchos casos, ya dejó solas. Ese dato, esa imagen de madres con palas abriendo fosas, es el punto de llegada de todos los patrones que hemos recorrido en este video. ¿Cuánto tiempo más puede llamarse sistema de justicia a una estructura que produce sistemáticamente impunidad?
¿En qué momento la incapacidad deja de ser excusa y se convierte en política? Tú, como jurado de la historia, te toca sacar tus propias conclusiones. Los datos están sobre la mesa, los expedientes son públicos, los informes internacionales están disponibles. La información es poder. Hemos recorrido juntos 7 capítulos de la historia criminal de México que abarcan más de 140 años. Desde las calles oscuras del Porfiriato donde operó el Chalequero, hasta las carreteras nocturnas de Guerrero donde desaparecieron 43 jóvenes en 2014 y cuyo caso sigue sin resolverse en 2026. Hemos visto cómo Gregorio Goyo Cárdenas pasó de ser el estrangulador de Tacuba a ser ovacionado en el Congreso de la Nación. Hemos visto cómo Juana Barraza, la exluchadora de Epazoyucán, Hidalgo, mató durante 8 años mientras la policía buscaba a alguien que no existía. Hemos visto cómo 2 hombres inocentes fueron condenados para cerrar ese expediente. Hemos visto cómo 43 familias de Guerrero llevan más de una década exigiendo que les devuelvan lo que el Estado les quitó. Y hemos visto el patrón que los conecta: la impunidad estructural, la fabricación de culpables convenientes, la invisibilización de las víctimas más vulnerables y la narrativa oficial construida para proteger al sistema antes que para encontrar la verdad. Ahora la pregunta que dividirá los comentarios de este video es esta: ¿creen que el sistema de justicia en México ha cambiado sustancialmente desde los tiempos de El Chalequero hasta hoy? ¿O lo que hemos recorrido en este video es, en el fondo, el mismo mecanismo con distintos nombres? Escribe tu respuesta abajo. Este debate no es solo académico, es el debate que México lleva décadas postergando. Si llegaste hasta aquí, eres parte de una comunidad que no se conforma con la versión oficial. La verdad solo es útil si se difunde. Comparte este video con alguien que necesite escuchar lo que acabas de escuchar. No porque sea entretenimiento, sino porque la memoria colectiva es una forma de justicia cuando los tribunales fallan. Y antes de que te vayas, tenemos una última pregunta para ti. Y esta es diferente. ¿Tienes información de primera mano sobre alguno de estos casos? ¿Conociste a alguien involucrado? ¿Viste algo? ¿Escuchaste algo que los medios nunca contaron? Este canal tiene como política editorial publicar las historias que nadie más quiere contar. Si tienes algo que decir, los comentarios son tu tribuna. Suscríbete, activa la campana y acompáñanos en la próxima entrega, donde el expediente se hace aún más perturbador. Esta historia no termina aquí. La historia de México nunca termina aquí.